Seguimos con los productos que desde Resin Pro me mandaron para probar. Vamos a probar la resina para recubrimiento de piezas impresas en 3D. Pero como no me puedo quedar quieta ni conformarme con lo que me dicen, he decidido hacer unas pruebas con arcilla polimérica y os voy a contar mis conclusiones. Quedaos porque os va a sorprender. Cuando empecé a hacer pruebas con esta resina me di cuenta que presentaba una característica muy interesante, y es que se trata de una resina tixotrópica, y esto significa que no se descuelga. Es decir, que si la utilizas en una superficie vertical o casi vertical, no va a fluir y a caer tan rápidamente como si se tratara de otra resina, sino que va a adherirse a la superficie. Y mi cabeza hizo clic y pensé, pues si no se descuelga, quizás sea una buena solución para añadir una capa de resina en piezas curvas de arcilla polimérica. Y me puse manos a la obra. Así que lo que os traigo hoy no es un tutorial al uso, sino una serie de pruebas que hice en el taller más a modo de laboratorio. Vamos por partes. En el envase de la resina podéis ver las características y las instrucciones de uso. Estamos hablando de una resina transparente de acabado brillante y que no huele. Vosotras no lo podéis oler, pero efectivamente no huele absolutamente a nada, lo cual es fantástico cuando estamos hablando de resinas, ya que tienen un olor bastante cargante. Las proporciones que tenemos que usar son 100 partes de resina y 50 de catalizador si estamos midiendo en volumen, y de 100 a 45 si estamos hablando de peso. En las instrucciones también podemos leer que tenemos que estar mezclando durante al menos 2 minutos. Y aquí tengo una puntualización que hacer. Ya sabéis que soy muy sistemática cuando pruebo un nuevo material, así que me puse cronómetro en mano a medir los 2 minutos de mezcla de la resina. Y puede que fuera por la temperatura del taller, pero ese tiempo hizo que la mezcla se volviera demasiado viscosa como para aplicarla correctamente a la arcilla polimérica. Recordad que podemos saber si una resina está perfectamente mezclada simplemente mirando su aspecto. Al principio, cuando echamos los dos componentes y comenzamos a mover, todo el conjunto se vuelve blanquecino y aparecen unos hilitos. Pero cuando la resina está completamente mezclada, se ha vuelto otra vez transparente y los hilitos han desaparecido. Y esto de los 2 minutos nos lleva al siguiente punto, y es que esta resina da 10 minutos de trabajo. A partir de esos tiempos se vuelve muy viscosa y difícil de trabajar. Pero además, en estos tiempos también influyen la temperatura y la humedad del sitio donde estemos trabajando. Así que si estamos en verano, que hay altas temperaturas y con una humedad bastante baja, los tiempos se van a cortar muchísimo. Puede que nos queden simplemente 5 o 6 minutos de trabajo. Si además añadimos 2 minutos o 2 minutos y medio de mezcla, realmente vamos a tener un tiempo muy limitado para poder hacer el trabajo. La resina tardará en endurecer, según las condiciones ambientales, entre 2 y 4 horas, pero yo os voy a recomendar que hasta que no pasen al menos 12 no la manipuléis. Pues bien, estas son las características principales de la mezcla. Ahora vamos a ver algunas pruebas. La primera pieza que he cubierto es una pieza plana. Como veis, he puesto una capa bastante gruesa y he utilizado pinceles de silicona que son muy fáciles de limpiar. Como podéis observar en el vídeo, se pone bastante fácil. Es una resina muy viscosa, con lo cual crea ese efecto abombado que las arcilleras vamos buscando. Esta pieza no es completamente plana, tiene cierta curvatura y el resultado es igual de bueno que en el caso de las piezas planas. Ahora vamos un poco más allá y, como veis, he usado esta cuenta rotada que ya tiene una curvatura importante y que es una pieza a la que normalmente no le pondríamos una resina porque se descolgaría. Como se observa, ha sido bastante fácil de poner. La última prueba que he hecho ha sido más extrema. Se trata de una semiesfera y para que fuera más sencillo poner la capa de resina, la he colocado sobre unos vasos de plástico y así poder limpiar lo que pueda caer. El resultado es muy bueno. La resina queda puesta de manera homogénea y no se descuelga demasiado. Su acabado es muy brillante. Muchas de vosotras me preguntáis cómo se puede poner una resina sobre una superficie curva de arcilla. Pues bien, esta es la respuesta, una resina tixotrópica. Y estas han sido mis pruebas. Pienso que va a ser una resina con la que experimente más y es que me parece que da posibilidades a la hora de trabajar con volúmenes, que es algo muy interesante en diseño. Recordad que desde Resin Pro España os hacen un 10% de descuento si utilizáis el código ANABELCHI. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.